Hola, qué emoción estar aquí en el Código Fest en esta nueva edición del 2024. Espero que lo estén disfrutando mucho, que estén aprendiendo bastantes cosas y pues bueno, ya he estado por ahí compartiendo y comentando con los diferentes speakers que han estado aquí y pues nada, que la verdad la estábamos pasando muy bien y espero que así siga esto. Y bueno, hoy yo les voy a presentar un tema que es la ciencia de datos en el presente y el futuro del trabajo, que bueno, para mí pues saben, es muy emocionante siempre hablar de ciencia de datos porque al final de cuentas pues es mi profesión y me gusta mucho compartir con todos ustedes pues algunas cosas que he aprendido y algunas cosas que todavía veo mucho futuro y potencial en la ciencia de datos. Y pues bueno, un saludo especial a todos los alumnos de los bootcamps de ciencia de datos y de analítica de datos, que por ahí he sido su profesora. Y pues bueno, vamos a comenzar con esto. Primero me presento, por ahí Uriel ya dio una pequeña introducción acerca de mi perfil y pues nada, que yo soy actuaria de profesión, yo soy de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero a mitad de carrera fue cuando decidí que no quería ser tanto actuaria y que prefería hacer un poco ese salto de carrera más hacia la ciencia de datos. Y pues bueno, he aquí ya 5 años después, donde he tenido la oportunidad de colaborar con distintas empresas, tanto startups, big tech, y pues bueno, actualmente me encuentro siendo parte del equipo de la AI Factory en BBVA México. Y pues nada, también he estado participando en una ONG que quiero muchísimo, que es Clubes de Ciencia México, donde también soy parte del comité académico. Y bueno, hablando un poco sobre el propósito, yo, bueno, este es más propósito profesional porque al final de cuentas considero que está bien vivir una vida con propósito, pero está más padre cuando además de eso tienes propósitos u objetivos que van directamente alineados a distintas partes de tu carrera, ¿no? O a distintos entornos de tu vida. Y pues bueno, mi propósito profesional, que pues también creo que es importante compartirlo, es que además de solo seguir aprendiendo, es también el compartir, ¿no? El poder ayudar a otras personas a desarrollar su talento y pues bueno, principalmente mujeres. Entonces, es uno de los motivos por los cuales estoy aquí. Ahora sí, ¿qué veremos en esta charla? ¿De qué vamos a hablar? Pues primero vamos a dar una pequeña introducción sobre qué es la ciencia de datos. Algunas veces puede ya parecer muy repetitivo en ese sentido, pero nunca está de más. También vamos a hablar sobre el papel actual de la ciencia de datos en el trabajo, en las profesiones de hoy en día y su influencia en el mercado laboral, también de la IA, nuevas oportunidades de empleo y habilidades clave y ciencia de datos como motor del futuro laboral. ¿Va? Y pues bueno, aquí les muestro primero este meme porque de repente hablar de científicos de datos es medio chistoso en el sentido de que yo a veces para omitir dar tanto detalle prefiero decir que solo programo o que hago matemáticas, porque de repente uno, las personas allá afuera creen que los científicos de datos somos las mentes maestras que estamos dominando el mundo con nuestros algoritmos y demás. Luego también tu mamá puede creer que estás haciendo mucha ciencia y demás, tus amigos que ganas un chorro de dinero, de lana y que no sé qué tanto. Y pues bueno, nosotros a veces solo creemos que estamos haciendo algo bonito cuando vemos nuestro código funcionar, pero al final del día lo que muy probablemente estemos haciendo el 70% de nuestro tiempo es simplemente limpiando datos, viendo cómo se están comportando y haciendo por ahí ingeniería de datos, ¿no? Entonces, pues bueno, no todo es lo que parece. Entonces, hablemos de qué es la ciencia de datos. A mí me gusta mucho hablar de qué es la ciencia de datos tomando en cuenta 4 pilares fundamentales, ¿no? El primero es la ciencia. ¿Y por qué la ciencia? Porque bueno, dentro de su nombre está, y creo que es importante mencionarlo porque al final de cuentas la ciencia parte del método científico. Tiene una metodología y lo que buscamos es responder a distintas hipótesis.
Y yo siempre he dicho que para ser un científico de datos tienes que ser una persona curiosa. Tienes que ser una persona que se haga un chorro de preguntas, no necesariamente divagar, pero sí hacerte preguntas sobre qué es lo que está pasando en el mundo, porque al final del día lo que un científico de datos busca es entenderlo. Entonces, nosotros utilizamos la ciencia como el método científico, utilizamos las matemáticas y entre ellas la estadística. Utilizamos la programación porque, bueno, hoy en día no puedes hacer ciencia de datos, ni siquiera análisis de datos con 10 datos, ¿no? Necesitamos, debido a la gran demanda de hoy en día de generar tantos datos que a cada segundo nosotros lo estamos generando, incluso ahorita en este momento lo estamos generando, necesitamos herramientas que nos ayuden a poder trabajar con estos datos y es por eso que se necesita la programación, aprender a programar en Python, en R, después tal vez utilizar otro tipo de frameworks y demás. Entonces es por eso que es vital y es uno de los pilares, ¿no? Y bueno, la inteligencia artificial también es muy importante. ¿Por qué? Porque al final del día, nosotros, una manera en la que vamos a descubrir qué es lo que está pasando con nuestros datos es generando modelos. ¿Y cómo vamos a generar estos modelos? Pues bueno, ahí utilizamos diferentes técnicas que algunas parten de cuestiones estadísticas, de probabilidad, pero que a necesidad de la gran demanda de datos que se tiene y demás, vamos utilizando modelos de Machine Learning, modelos de Deep Learning y demás, ¿no? Y bueno, por último, pero no por eso menos importante, e incluso diría que, bueno, a estas alturas de mi carrera ya diría que es, creo que el pilar más importante, es el saber contar historias. ¿Y en qué sentido lo digo? En el sentido de saber conocer el negocio. Es algo que la verdad yo he aprendido mucho a raíz de mi path de carrera, donde al inicio tal vez todo era muy técnico, teórico y lo que me importaba era simplemente generar código, pero hoy en día lo puedo decir que ya lo viví, lo estoy viviendo a raíz de todas estas oportunidades que he tenido en mi vida laboral y es el saber para qué estás haciendo las cosas. ¿En qué sentido? ¿Por qué vas a analizar los datos? ¿Por qué necesitas limpiarlos? ¿Qué preguntas de negocio vas a responder y cómo las vas a transmitir a las personas que están más allá y que pueden tomar decisiones? Entonces, esto es uno de los puntos clave que te va a ayudar pues directamente a resaltar como profesionista, ¿no? Ahora, aquí voy a hacer una pregunta que una vez me hizo mi querida hermana, saludos Miri, si me estás viendo, era si la ciencia de datos era lo mismo que la inteligencia artificial. Y pues bueno, por un lado tenemos que la ciencia de datos es este campo multidisciplinario que tiene como objetivo el poder encontrar valor en los datos. Y por otro lado tenemos la inteligencia artificial, que es esta creación de sistemas o bien de máquinas que puedan simular la inteligencia humana. Entonces, en vagas palabras, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. La ciencia de datos no es la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial depende de la ciencia de datos para extraer valor de los datos y hacer que los sistemas sean más inteligentes. Entonces podemos decir que la inteligencia artificial está incluida dentro de la ciencia de datos. Ahora sí, hablemos sobre el papel actual de la ciencia de datos en el trabajo, porque hoy en día podemos ver de repente muchas vacantes de científicos de datos en empresas que no necesariamente son de tecnología, ¿no? Y creo que esto es de las cosas que más me gusta, particularmente el que puedas utilizar la ciencia de datos, el hacer análisis y demás en distintas industrias, ¿no? ¿Y qué hace un científico de datos? Pues bueno, al final del día trabaja con PowerPoint y hace gráficas bonitas. No es cierto. Afortunadamente, la verdad es que sí estoy muy feliz de que este meme cada vez sea menos cierto y que cada vez aplique menos, porque cada vez se está entendiendo más
el papel del científico de datos y la necesidad de crear un perfil, de tenerlo dentro de las diferentes industrias, ¿no? Lo podemos ver en la banca y finanzas, donde los científicos de datos trabajamos en la parte de reducir, de mitigar pérdidas, de optimizar carteras de inversión, de pronosticar sobre los mercados financieros. En el área de salud, la verdad es que tuvo mucha relevancia a raíz justo de la pandemia de COVID, porque pues bueno, se vio la necesidad de generar modelos a raíz de los datos que ayudaran a la predicción de enfermedades, a poder mantenerlas. También hoy en día hay muchos dispositivos que, por ejemplo, los relojes inteligentes que nos ayudan a generar nuestros datos y de esta manera tener prevención ante enfermedades del futuro, ¿no? En el retail, pues bueno, aquí creo que tenemos de ejemplo a muchísimas empresas donde una de las cosas que se utiliza mucho es justo para personalizar la experiencia del usuario, la experiencia de compra, automatizar también las ventas y demás y reducir los costos, ¿no? Y por último, en recursos humanos, muy probablemente si ustedes ya iniciaron su vida laboral, por ahí les ha tocado que algunas veces simplemente hay que llenar algún formulario si quieren aplicar alguna vacante y resulta que ya hoy en día hay modelos de inteligencia artificial que están directamente clasificando si eres un buen candidato o no, ¿no? Entonces, pues esto ayuda a reducir los tiempos entre la gestión de los empleados, ¿no? Y bueno, ahora hablemos de la inteligencia artificial y su influencia en el mercado laboral, porque pues ya vimos que hay diferentes perfiles, diferentes empresas donde se puede utilizar la ciencia de datos, pero ¿cómo ha influenciado la inteligencia artificial directamente en el mercado laboral? Y bueno, aquí me tocó hacer un poco la investigación muy directa sobre nuestra región, Latinoamérica, porque ya saben, ¿no? De repente todos creemos que todo el mundo utiliza ChatGPT o que todo el mundo ya sabe cómo generar imágenes con Dalí y demás, y pues de repente eso está un poco no aterrizado a la realidad, ¿no? Y no directamente a la de nuestros países. Sin embargo, por ahí me leí un artículo que publicaba Forbes justo la semana pasada, donde hablaba de cuál ha sido la necesidad de la inteligencia artificial en toda nuestra región de Latinoamérica, ¿no? Donde en general la tasa de implementación a nivel Latinoamérica ha sido de un 37% frente a un 42% global, ¿no? Por ahí destacan algunos países que los veremos más adelante, pero se ha visto esta creciente demanda que sí, digamos, al final de cuentas fue producto y a raíz de que modelos de LLMs fueran puestos al público, como lo fue el año pasado ChatGPT, y pues bueno, el poder democratizarlo, ponerlo al alcance de la mayoría de las personas, ha ayudado también directamente a que las empresas de repente vean que sí hay necesidad de tener estos perfiles, de que sí hay necesidad de utilizar inteligencia artificial dentro de sus proyectos, ¿no? Que aquí el área de oportunidad directamente está en cómo se gestionan los datos hoy en día, ¿no? Por ahí en algún momento, en alguna vida pasada, me tocó que quería trabajar con datos y estos datos estaban en papel, ¿no? Entonces, ahí de repente todavía hay muchas áreas de oportunidad que, pues bueno, sé que se irán resolviendo y sé que muchas personas estamos interesadas en poder tener esas bases de datos sólidas para poder nosotros después trabajar con esos datos, ¿no? Y bueno, justo les quería mostrar este mapa, por ahí queda un poco chiquito, pero bueno, es a raíz del ILIA, que fue una encuesta que se realizó a diferentes países de Latinoamérica y del Caribe, donde se vio qué tanto están estos países
sumergidos en el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Pero no solamente, digamos, sus empresas, sino también sus gobiernos, que tanto se habían involucrado en generar leyes, en generar iniciativas, en educar a las personas para poder utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Y hoy en día podemos ver este ranking donde el primer lugar se lo lleva Chile, después Brasil y en tercer lugar Uruguay, que estos destacan por ser países pioneros donde pues, son los más sobresalientes de América Latina en cuanto a este tema del uso de la inteligencia artificial. Y en cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar son los países adaptativos, que está Argentina, Colombia, México está en el número 6 y República Dominicana en el número 7, ¿no? Entonces aquí podemos ver que todavía pues sí hay esa área de oportunidad, particularmente en México. Bueno, hago este énfasis porque es donde yo resido, pero creo que todavía el que haya esa área de oportunidad nos da mucha ventaja en el sentido de nosotros podernos, particularmente como personas que estamos en tecnología, que queremos desarrollar estos perfiles, en desarrollar cosas no solamente para el futuro, sino también para nuestro presente, ¿no? Como esta necesidad. Ay, creo que hice, ya, listo. Bueno, ahora hablemos sobre nuevas oportunidades de empleo y habilidades clave que pues vamos a necesitar si queremos estar tanto en la ciencia de datos como también en otros roles, ¿no? Porque aquí algo que pues es importante mencionar, y yo lo leía por allá en el 2019, era que el 80% de trabajos del futuro del 2030 para adelante todavía no estaban generados, ¿no? Y esto a raíz de qué? Pues justo de esta gran adopción de inteligencia artificial, ¿no? De repente ya no se van a necesitar el mismo tipo de skills que se necesitaban hoy en día para poder realizar la mayoría de los trabajos. Se requieren nuevas habilidades que tienen que ver más con la imaginación, con la toma de decisiones, con la parte analítica, que al final de cuentas, pues eso es algo que tenemos mucho nosotros como humanos, ¿no? Y pues bueno, aquí quiero destacar, además de del científico de datos, a otros roles que la verdad, digamos, se han impulsado mucho y que yo he visto la necesidad y afortunadamente he trabajado con muchos de esos roles en mis distintos trabajos. Y esto ayuda a que no el científico de datos sea ese unicornio que sabía hacerlo todo como se definía hace 5 años, ¿no? Sino que hay diferentes roles, hay diferentes especializaciones sobre cada uno de esos roles y al final de cuentas tecnologías que se van a impulsar de acuerdo a ese rol, ¿no? El científico de datos, como pues ya les mencionaba, era quien iba a crear estos modelos analíticos sofisticados, donde lo que iba a buscar era generar valor con los datos, ¿no? Y bueno, algunas de las habilidades clave era el conocimiento en estadística, en álgebra lineal, probabilidad, en modelos de machine learning, en manejo de herramientas como Python, como R, entendimiento de negocio y storytelling, ¿no? Y el data analyst, por su lado, va a ser un perfil que no va a desarrollar necesariamente modelos, pero sí va a tener mucho ese poder de decisión sobre la analítica que haya generado, ¿no? Va a ser quien va a poder crear todos estos visuales, va a poder transformar los datos y poder dar resultados, insights que nos ayuden a identificar áreas de oportunidad directamente sobre nuestro negocio, ¿no? Entonces aquí pues también vemos la necesidad de manejar diferentes soft skills y hard skills, ¿no? Y bueno, el data engineer va a ser esa persona que debe diseñar, debe crear, debe probar y debe pues mantener este flujo sobre los datos. Ellos tienen un fuerte uso de herramientas como Hadoop, como Spark, manejan también la parte de ETL para poder procesar los datos, Python y demás lenguajes de programación. Y por último, el Machine Learning Engineer, que pues bueno, ellos son quienes ayudan directamente al científico de datos a deployar. Yo, por ahí disculpen el verbo, pero nos va a ayudar a poner nuestro modelo en producción y darle continuidad ya puesto en producción, ¿no? Poder analizar sobre su rendimiento, sobre sus métricas y demás. Y es un perfil que también tiene este conocimiento sobre los modelos de Machine Learning, Deep Learning,
y también pues maneja toda la parte de MLOps, ¿no? Y bueno, ya por último, digamos un poco más a manera de conclusión, a manera de que ya estuve hablando sobre qué es lo que hace el científico de datos hoy en día, qué áreas de oportunidad hay y demás, pues justo vayamos a esa parte, ¿no? ¿Qué es la ciencia de datos como motor del futuro laboral? Y bueno, aquí en esta parte, creo que más bien me gustaría hacer este enfoque sobre dos puntos muy importantes, ¿no? Una parte es lo que a nosotros nos toca como profesionistas, como personas que queremos hacer ciencia de datos o como personas que ya estamos trabajando en la ciencia de datos, ¿no? Por ahí hay un libro que también le hago mucha publicidad, pero la verdad es que me impactó mucho cuando lo leí en su momento y era el de Sálvese quien pueda. Nos hablaba directamente el autor, que es un periodista de CNN, donde hablaba sobre toda esta automatización del futuro del trabajo, ¿no? Y algo con lo que yo me quedé mucho fue esta hipnosis, por así decirlo, de que al final de cuentas las personas ya no íbamos a estar trabajando o viendo el trabajo de la misma manera que se ha visto pues por muchos años, ¿no? Como generar una carrera profesional a la larga en una sola empresa, sino que muchos de los puestos de trabajo iban a ser generados como si fuéramos a producir una película, donde los actores, el equipo de producción y demás, simplemente llega al momento de que se va a producir esa película, trabajan durante algunos meses, algunos años, trabajan por un proyecto y hasta ahí queda, ¿no? Y después se van hacia otra película, hacia otro proyecto y demás, ¿no? Muy probablemente ese vaya a ser el futuro de la mayoría de nuestros trabajos. Y pues bueno, nosotros que estamos en tecnología, que queremos estar sobre este tipo de desarrollos y demás, creo que también podemos ver mucho ese alcance y ese tipo y esa posibilidad de que así sean los proyectos, ¿no? De que haya esta, al final de cuentas, oportunidad de trabajar en conjunto con múltiples disciplinas y demás, pero hacerlo más como por proyectos, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy en día hay una demanda, hay una necesidad de perfiles analíticos, de data analyst, de data scientist. Empieza a haber directamente en México más áreas de oportunidad como Machine Learning Engineer. Entonces, lo que la mayoría de las empresas están buscando al momento en que ven la necesidad de generar estos perfiles son profesionistas flexibles, que sean un poco transversales en el sentido de que puedan adoptar diferentes conocimientos sobre el negocio y que sepan anticiparse pues a estos nuevos retos, ¿no? Y a estos nuevos empleos que se vayan generando. Y por otro lado, pues también el área de oportunidad que diríamos tenemos como región, tenemos como país, tenemos como diferentes ciudades y es la adopción de la inteligencia artificial dentro de, pues al final de cuentas, no solo el empleo, sino de nuestra vida, por así decirlo, vida cotidiana, donde lo que se necesita es la asociación de gobiernos, de industria, de academia, de sociedad civil, para no simplemente generar usuarios. Porque hoy en día nosotros ya somos, en su mayoría, usuarios de inteligencia artificial. Creo que la mayoría aquí ya ha utilizado ChatGPT. Ya incluso Instagram, WhatsApp ya también tienen estas integraciones con inteligencia artificial. Y hoy en día, pues la mayoría de nosotros somos usuarios. Sin embargo, no solo tenemos que ser usuarios, sino que también tenemos que ser personas que sepan desarrollarlo, ¿no? ¿Y esto en qué sentido o por qué lo menciono tanto? Porque al final del día no podemos estar dependiendo de directamente modelos que no sabemos cómo se gestionaron, cómo se utilizaron e incluso que tienen sesgos, ¿no? Y eso es una parte muy, muy importante como científicos de datos, el saber conocer toda esta parte de ética, toda esta parte de sesgos que se van generando a raíz de que tú vas desarrollando un producto, ¿no? Un modelo y que al final de cuentas puede que esté discriminando de manera, pues, bueno, incluso, ¿no? O sea, la discriminación ya está mal. Entonces, al final de cuentas, tienes que darle a tu modelo las suficientes herramientas y el suficiente conocimiento como para poder
realizar un buen modelo y que al final de cuentas, cuando lo esté usando la persona del día a día, pueda dar resultados no solo eficaces, sino también que estén considerando la parte ética. Y pues bueno, creo que esto sería todo por mi presentación. Ya lo último, y que creo que es un mensaje que si alguna vez me han visto en alguna otra charla, seguramente lo di y lo voy a seguir dando, pero es esta necesidad de crear no solamente, digamos, como se está haciendo hoy en día, ¿no? Yo veo mucho la necesidad de tener más perfiles de mujeres en STEM. Yo veo mucho la necesidad aún de tener más chicas haciendo ciencia de datos, haciendo data analysis, haciendo machine learning engineer y más, ¿no? Y creo que esta es una gran área de oportunidad hoy en día porque nosotros ya no solo estamos construyendo el presente, sino que también estamos construyendo el futuro. Así que, pues chicas, por favor, anímense a entrar a este tipo de carreras y demás. Y pues bueno, esto sería todo y pues muchas gracias.